Conversaciones con Tata. Reflexiones para el viaje. Una conversación con Tata Correa. Capítulo 3. La trampa de la fuerza, femenina y masculina. Hola viajeros, otra vez aquí en Conversaciones con la Tata y mi gran invitada estrella, María Eugenia, Hola, Tata. que hicimos y decidimos que es muy importante para todos los temas que vamos a estar teniendo acá, hacer un piso más estructurado con respecto a toda la parte del desarrollo del cerebro, de la conformación química, de los estímulos externos que tenemos a través del tiempo de la primera infancia, de la gestación, para que después podamos ir hilando y estar más claros cómo es que eso se va dando en cada uno de nosotros, por qué me comporto así o asá, me relaciono, encuentro situaciones que me llevan a verme en unos comportamientos que como la intención es despertar a la conciencia desde la oscuridad muchas veces para traer la luz a la oscuridad y así conocernos y trabajar en nuestro crecimiento. Entonces, Maru es la persona más idónea que yo he conocido en mis tiempos de este caminar, de este viaje, para introducirnos a esa conformación de nuestra química, de nuestra energía, de toda esta parte álmica, luminosa que nosotros somos. Entonces, para mí es un honor poder contar con ella y quiero que ustedes también puedan tener este regalo y a través de los programas que estamos grabando haya un hilo conductor que nos pueda encauzar. Cuando ustedes vean que tenemos el tema, entonces, ¿qué adicciones? Que yo les digo los placeres mentirosos, que de dónde salió, yo porque entonces me estimulo de esta o aquella manera y por qué y para qué lo hago. Después vamos a ver también cómo podemos encontrar herramientas más sanas, más saludables, más naturales para nosotros, más luminosas. Entonces, hoy, como todos los programas anteriores que les recuerdo, que la intención de estar con ustedes acá es que crezcamos juntos a través de las experiencias que cada uno hemos tenido en nuestras vidas, que las hemos vuelto prácticas, digamos, para poderlas transmitir y que nos sirvan a todos para seguir creciendo en este viaje, porque desde lo vivido siento yo que es muy valioso dar. Eso es como cuando a uno le dicen que la palabra no es la que sirve, sino el ejemplo. Y en este caso de nuestras vidas, que lo hemos trabajado en cada una de nosotras, y la intención es esa, que los que participemos aquí tengamos esta experiencia en muchos aspectos que la vida nos ha ido llevando a transitar en este largo viaje de este vehículo para la trascendencia y para la ascensión del alma. Y hoy la intención sigue siendo la misma: aportar desde nuestra experiencia para el crecimiento y el despertar de la conciencia. Y las reflexiones que hacemos en los diferentes podcasts, vamos a intentar que tengan una continuidad
así la persona que venga con la experiencia que aparentemente o su dar al universo no esté tan ligado como lo que estamos hablando Mario y yo hoy, pero ustedes se van a dar cuenta que de alguna manera eso va tejiendo una red y esa red es la que nosotros estamos convocando a que cada vez seamos más y más y más los que estemos en este camino, en este viaje del despertar. Y entonces nuevamente somos canales al servicio de la luz y para todos los que estamos aquí. Entonces, Maru, te doy la bienvenida una vez más, le doy gracias al universo de que estés aquí con nosotros y cuéntanos cómo estás. Hola, Tata. Yo estoy bien, contenta, muy contenta de estar aquí de nuevo contigo. Incondicionalmente quiero estar aquí contigo, es maravilloso acompañarte en esta oportunidad que te está dando la vida de comunicar todo lo que tienes como un bagaje de vida. Es muy importante tu aporte, tu reflexión, lo que has vivido tan importante y valientemente. Entonces aquí estoy acompañándote en los temas que van saliendo, que nos competen a todos. En este orden que veníamos de la oportunidad pasada, veníamos hablando de las calidades y el desarrollo del cerebro y de la química del cerebro y llevándolo a la práctica, hablando de las emociones, hablando de las adicciones, hablando de cómo se comporta la mujer y el varón en función de la base cerebroquímica, que eso finalmente se vuelve una cultura y se vuelven unos patrones y se vuelven positivos y negativos. Pero es muy importante que nosotros tengamos una base medianamente científica, por decirlo así, y cuando digo medianamente me refiero a que no nos vamos a extender en profundidades científicas, pero sí partir de ahí, de lo que la neurociencia ha podido corroborar, ver de manera precisa, científica, qué pasa en el cerebro y cómo se comporta el cerebro frente a las distintas realidades de la vida. Y estábamos hablando hoy con Tata de la fuerza femenina y masculina en el cerebro, de cómo hay inteligencia femenina e inteligencia masculina, pero es desde el proceso de la fuerza, no desde la cultura que genera sexo. Sí, que genera códigos y Sí. que no está ni bien ni mal, es un proceso humano. No exactamente desde ahí, que llegaremos a eso, claro, seguramente, obvio, y hoy iremos bajándolo a la realidad, a esos comportamientos, pero hay que decir que hay en el universo Las fuerzas fuerzas, ¿sí? Y que el universo se mueve por esas dos fuerzas. como lo que hablábamos, perdóname, al primer podcast donde dijimos que esto es un plano dual, que es una herramienta importantísima que nosotros descuidamos porque se perdió en el tiempo, de hacer conciencia de la luz y la oscuridad. Entonces, las fuerzas vienen representando algo así, la masculina y la femenina, dentro de este plano en el que estamos para movernos. El universo se mueve a través de estas dos fuerzas. Exacto. Esas dos fuerzas son las que han creado el universo. El universo se creó de una fuerza masculina y una fuerza femenina. La cultura, por ejemplo, Tata, la cultura religiosa nos hace sentir que Dios es un masculino, ¿no? Y como que es solo masculino, Dios. Uno lo nombra Señor, lo grafica como un hombre. Correcto. En fin, y en realidad, si lo miramos desde el punto de vista metafísico y desde el punto de vista científico, tenemos que llegar
a la conclusión de que Dios es femenino masculino, como nosotros, como nosotros. que somos una partícula de Él, y la intención de estar aquí aprendiendo a través de esta dualidad es reconocernos dentro de estas dos fuerzas para poder volver a la unidad. A la unidad. A ese gran todo, que es como cuando nos explican la gota del océano. Cuando se vuelve a integrar al océano, se convierte ese todo y Sí. vuelve a ser océano. Pasa igual con nosotros. Sí, el símil es: Dios es el océano y tú como alma eres una gota de ese océano. Entonces tú Pero y Dios... tengo toda la pero grandeza tengo todas y las fuerzas calidades, pero en la gota. en la Dios es el todo. Y es muy interesante ver que la cultura de preponderancia masculina dentro de los procesos de producción, dentro del proceso de construcción del mundo, generó el arquetipo de que Dios es masculino y de la inteligencia masculina creadora, y olvidando un mucho que tenemos las dos fuerzas. que tenemos las dos fuerzas. Y ahí nos dividimos, y eso es lo que estamos buscando hoy, que todos entendamos. Y vamos a hacer ese ejercicio en la mente. Y ahora vamos a poner unos ejemplos y a graficar para que podamos comprender, y vamos como rompiendo esa idea que tenemos de esa separación. Exacto. Y más bien podamos integrarlo y acompañarnos y complementarnos. Es que literalmente las dos fuerzas se complementan. Si tú haces un proceso de polarización de las dos fuerzas, generas división, generas oscuridad, generas conflicto, generas caos, porque las dos fuerzas tienen que complementarse, alquimizarse para poderse volver unidad y funcionar completamente unidas, completamente conscientes, las dos fuerzas, la masculina y la femenina. Como en los polos en la electricidad, el positivo y el negativo. Para mover, para que haya movimiento. Entonces, es importante sentir que el cerebro está diseñado de igual manera, en concordancia, ¿no?, de esa perfección, de esa grandiosidad de la creación. Entonces el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y lo tienen hombres y mujeres, porque entonces nos ponemos muy radicales, ya cuando entramos a la cultura de género y esos temas, nos ponemos muy radicales y nos confundimos mucho. Y yo sí quisiera hacer un aporte como a una conciliación, a bajar esa agresividad que generamos a veces frente a esta división histórica entre lo femenino y lo masculino. Pero es que, Maru, es que se desequilibró mucho, Se y la desequilibró. fuerza masculina cogió mucho poder, como decías tú ahora, y pues ellos también están en desventaja, digamos, porque el femenino en ellos hace cosas también muy importantes que se están olvidando, digamos. Entonces se puso en esa fuerza masculina, ese hacer compulsivo, ese desborde de esa fuerza, sin esa contención que puede tener el femenino, sin Exacto. esa otra parte más blanda, más intuitiva. Entonces, claro, la mujer como mujer, si vamos a hablar, que lo tienen encauzado en que el femenino es la mujer y el masculino es el hombre, pues está en ese desborde, buscando también equilibrar un poquito esas cargas. Qué bueno, esto que vamos a recibir hoy es para que lo integremos y nos demos cuenta que no hay necesidad de pelear. Es que no es desde la pelea donde vamos a encontrar nuestras igualdades como seres humanos, que somos iguales ante Dios, ante un creador, ante el universo. Estamos cumpliendo una misión en dos vehículos diferentes con dos fuerzas que se complementan. No es que uno es mejor que el otro, o es que tiene más derecho el uno que el otro.